acá. Listo. Entonces estamos con la clase en vivo y quisiera recordarles una vez más eh, dos cositas importantes. Por acá tenemos entonces nuestro canal de YouTube. Recordarles que nos sigan, ¿vale? Que se suscriban. Pues aquí van a encontrar las listas de reproducción, que básicamente son las clases grabadas. Si ustedes van aquí a listas, encuentran entonces las clases que estamos grabando y que estamos compartiendo cada día. ¿Listo? Ahí ya tenemos montada la clase del día de ayer, lo que estuvimos trabajando en la clase número 2, la clase de ayer. Entonces los invito a que la revisen, los que de pronto no pudieron estar, los que de pronto no se pudieron conectar la clase completa, invitarlos a que puedan revisar esa información. ¿Listo? Eso por ese ladito. Ya les comparto el link para que lo tengan directamente. Y por otro lado tenemos entonces recordarles que tenemos el material de estudio. El material de estudio pues hace parte de ese proceso de certificación para las personas que desean adjuntar a su hoja de vida la información de este diplomado, que ustedes cumplieron con la formación de 140 horas en neuropsicología educativa. Este material de estudio les llegará inmediatamente apenas ustedes se vayan pues accedan a los servicios de certificación, contactan con Mauricio y él les da acceso a esta información. Pues estuvimos revisando algunas cositas ayer y poco a poco iremos también abordando otros asuntos. ¿Listo? Bien, muy buenos días a todos los que se están conectando, los que están llegando a la clase. Un saludito muy especial. Y nada, de una vez vamos a empezar, o más bien vamos a darle continuidad a lo que estábamos trabajando en la clase de ayer. Recordarles que estábamos revisando los aspectos de anatomía funcional y estructural, ¿cierto? La parte anatómica del cerebro. eh, y nos quedamos exactamente. Bien, nos quedamos exactamente aquí en corteza cingulada. ¿Recuerdan? Estuvimos trabajando corteza frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. ¿Listo? Ahora vamos hacia adentro, donde ubicaremos las estructuras, las áreas cerebrales, pues que soportan otros procesos ya más dentro del dentro del cerebro. ¿Listo? Entonces vamos en corteza cingulada. Les decía que es un área importante para el procesamiento emocional. ¿Listo? Toda la parte de control emocional, gestión emocional, y también que pues debemos tomar en cuenta esta información para planear nuestras clases y hacer que esas clases sean mucho más atractivas para nuestros estudiantes. De las meninges ya hablamos un poquito, ¿cierto? Ya las mencionamos anteriormente, entonces no me voy a quedar ahí. Vamos a ver tallo cerebral. ¿Listo? Vamos por acá con tallo cerebral. El tallo cerebral, pues básicamente es esta estructura, ¿cierto? Compuesta por tres partecitas bien definidas, tanto anatómicamente como funcionalmente. Y esas tres áreas son las siguientes. Tenemos, perdón, ahora sí. Tenemos médula oblongada, que es esta partecita de acá, el puente y el mesencéfalo. ¿Listo? Tenemos entonces en la parte más superior, ¿cierto? La parte superior del encéfalo, perdón, del tallo cerebral, tenemos el mesencéfalo. Ese mesencéfalo, ¿sí? Hace parte
del tallo cerebral. Y es muy importante porque aquí se ubican un grupo de neuronas que se llama o se denominan sustancia nigra. La sustancia nigra produce dopamina, ¿cierto? Y es un centro de control para el movimiento, para la iniciación del movimiento. Entonces tenemos por ahí clúster de dopamina exactamente en sustancia nigra. Entonces, se ha observado que las personas que desarrollan Parkinson tienen un desequilibrio de dopamina en esa área específicamente, la sustancia nigra. Y como tratamiento para la enfermedad de Parkinson, lo que se hace es implantar unos electrodos, ¿sí? Básicamente son unos cablecitos donde se pasa electricidad, ¿sí? Hacia sustancia nigra y ahí se regula la producción de dopamina y eso mejora mucho la calidad de vida de las personas con Parkinson. También se ha observado que esa partecita también tiene que ver mucho con el tema del síndrome de Tourette, ¿sí? Para síndrome de Tourette también se ha relacionado esa ubicación. Tenemos por aquí el puente o la protuberancia, tiene esos dos nombres. Este, esta área la habíamos visto en la clase de ayer cuando mencionamos locus ceruleus. El locus ceruleus es un área del tallo cerebral que hace parte del sistema reticular activador ascendente, o sea, un sistema de alerta importante para todos nosotros como seres humanos y pues algunos otros animales también lo poseen. Eso trabaja en función de el peligro, ¿cierto? De alertarnos sobre el peligro para pues tomar una decisión inmediata, ¿sí? O reaccionar más bien de manera apropiada. En ese sentido, esta partecita pues hace parte de ese sistema, digamos, de protección que nos mantiene alertas al tanto de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y por último tenemos aquí la médula oblongada, que entre otras cosas funciona para soportar, por ejemplo, todo el tema de la regulación de la respiración. ¿Listo? Entonces, antes de subir, o pues no necesita esa información subir al cerebro, sino se gestiona todo ese ciclo respiratorio, ¿cierto? Entonces, cómo se da el movimiento o se genera ese movimiento de los pulmones para permitir la respiración. ¿Listo? Esta estructura en general, todo el tallo cerebral, ¿sí? Tanto mesencéfalo, médula oblongada y puente, hacen parte de ese cerebro, bueno, de ese encéfalo vital, ¿cierto? Que soporta los procesos vitales. Y también hay unos clúster o unos grupos de células, ¿sí? De neuronas que también soportan todos los procesos del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que no necesitan estados de conciencia para actuar. Sí, el sistema nervioso autónomo es el que nos mantiene básicamente con vida, controla la temperatura de nuestro cuerpo, controla, por ejemplo, todo el tema de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Dilatación pupilar, bueno, algunos asuntos que vamos a ver más adelante. Tenemos por acá ahora el sistema límbico, además de la corteza cingulada, tenemos estas estructuras fascinantes que hacen parte de ese sistema límbico. Ese sistema límbico pues está configurado o compuesto mejor por hipotálamo, hipocampo, amígdala y algunas estructuras por debajo del hipocampo que son la corteza entorrinal y el subículo. ¿Listo? Vamos a ir uno por uno abordando algunos asuntos importantes de cada área. Tenemos acá el hipotálamo.
El hipotálamo es un área del cerebro que está muy conectada con el sistema endocrino, específicamente con una glándula que está aquí adelantico, ahorita la vamos a ver, que es la glándula, la hipófisis. La hipófisis, pues como glándula, pues produce hormonas y esas hormonas, pues como les decía en la clase del jueves, finalizando la clase del jueves, las hormonas pues se van a producir en las glándulas y van a abarcar distancias prácticamente en todo el cuerpo, activando otros órganos. Pues el hipotálamo sirve como un área del cerebro que regula la actividad de esa glándula, de la hipófisis. ¿Listo? Enviando señales para que se active, ¿sí? O generando entonces inhibición de esa área. En ese sentido, pues participa también en la regulación, por ejemplo, de la secretación de hormonas para el crecimiento, de enviar señales para que, por ejemplo, se dé todo el proceso de activación sexual, todo el tema de los ciclos circadianos. Entonces, cuando ya percibimos en el entorno que está oscureciendo, entonces empiezan a activar esas hormonas que nos hacen buscar, ¿cierto? El descanso, el sueño y también cuando ya sale el sol en las mañanas y pues estamos expuestos a él, eh, se empiezan a liberar esas hormonas para que despertemos y pues continuemos con el día a día. Entonces, en esa regulación también se da participación del hipotálamo. Y obviamente con todo lo que tiene que ver con el sueño, perdón, con el alimento, con el hambre y la sed. Tenemos por acá corteza entorrinal. En la corteza entorrinal podemos decir que hace parte de ese sistema de memorias importantes, obviamente. Bueno, en el hipotálamo, se me olvidaba decirles otra cosita importante, también se ha detectado que en las personas que han sufrido abandono materno o paterno, ¿cierto? Bueno, que no solamente, o sea, no de un único progenitor, sino que han sufrido abandono total, ¿sí? Por parte de sus dos padres y que en ese proceso de crecimiento, de maduración, pues no han logrado concretar, por decirlo así, una compañía, un otro que reemplace esa figura paterna. ¿Listo? No es exclusivo de que no tiene a su mamá biológica o no tiene a su papá biológico, es una figura, ¿cierto? De mamá, una figura de papá, ¿sí? ¿Por qué es importante? Pues porque es en la compañía, pues ya sabemos todo el tema de los padres, la importancia de esa relación, pues dentro del crecimiento. Y ahí pues ocurre algo bastante importante y es que se desarrollan todos los vínculos, sobre todo con esos primeros familiares, ¿cierto? En esa importancia de, de la familia, ¿no? Entonces tenemos niños que han sido abandonados por padres que el hipotálamo tiene una disminución en el tamaño y en la funcionalidad, ¿sí? En ese sentido, pues crecen con vacíos emocionales, con daños emocionales y más adelante, muy probablemente, ¿sí? Tengan fuertes dificultades en su entorno familiar, en su hogar, pues ya con su familia, con sus hijos, con su esposa se ha observado eso. Entonces es como una, una base biológica importante para los vínculos afectivos, específicamente con los padres de familia, ¿sí? Específicamente con la mamá, con el papá. Tenemos entonces ahora sí corteza entorrinal. La corteza entorrinal, que es esta área que vemos por aquí, está por debajo del hipotálamo, perdón, del hipocampo, se encarga de memorias, ¿sí? De procesar memorias, pero hay un grupo de células que se llaman las células GRIT o las células
eh, no sé, reja en español, creo que se significa eso, eh, que se encargan específicamente de la ubicación espacial. ¿Qué? Es un área pues sorprendente porque digamos que la ubicación en el espacio realmente tiene o está soportada en un área específica de nuestro cerebro. ¿Cómo se descubrió esto? Se descubrió, de hecho, creo que fue un premio Nobel, el grupo de investigación que descubrió esas células se ganó el premio Nobel de medicina. Pues en ratoncitos empezaron a estudiar esas áreas que obviamente también están en los seres humanos, nosotros la tenemos también, y en el laboratorio con los ratones se empezaban a interrumpir o a inhibir el procesamiento de información o la activación de esas áreas. Cuando se daba esa interrupción de del área, los ratones perdían la conciencia de su ubicación. ¿Y cómo lo comprobaban? Pues les enseñaban a salir por un laberinto, ¿cierto? Cuando ellas ya habían aprendido a salir por el laberinto, volvían y las ponían desde la partida, el punto de partida del laberinto, y en algún punto mandaban una señal eléctrica para disminuir la actividad o básicamente suprimir la actividad de la corteza entorrinal. Pues resulta que cuando los ratones empezaban a desplazarse, se daba la desactivación de esa área, perdían como la ubicación y ya no sabían por dónde dirigirse hacia la salida, ¿cierto? Y necesitaban pues dejar de desinhibir o de inhibir esa área para que ellas continuaran con ese proceso de salida, de ubicación verdadera. Entonces hay como un interruptor, digámoslo así, en el cerebro que hace que nosotros perdamos la conciencia en la ubicación, ¿sí? Y pues obviamente es muy importante esta área porque nos permite entonces navegar eficientemente por el mundo, ¿cierto? Necesitamos saber dónde estamos ubicados y sobre todo, pues estas áreas obviamente se desarrollaron en función de las necesidades y las necesidades de hace miles de años de los seres humanos que pues navegaban su mundo en las selvas o en los desiertos, necesitaban una mayor capacidad para ubicarse. Sí, ya hoy por hoy pues se lo dejamos a las aplicaciones, tenemos Google Maps y etcétera, etcétera, que nos facilitan esa, esa qué, esa ubicación. Pero pues obviamente esta capacidad, pues, digamos, se potencia si nosotros la ejercitamos, ¿sí? Y hay personas que, pues, básicamente tienen dificultades para la orientación, empezando por todo el tema de derecha, izquierda, arriba, abajo, orientación norte, sur, este, oeste, y pues ya cositas un poquito más complejas en cuanto al desplazamiento, en cuanto a, pues, cuando están conduciendo o cuando se están desplazando, ¿cierto? Y eso está relacionado con una disminución en la actividad de la corteza entorrinal. Tenemos por acá amígdala e hipocampo. Son dos áreas, vamos a empezar primero por hipocampo y vamos a terminar con amígdala, muy importantes para la memoria, ¿sí? Yo ya les había adelantado un poquito que esta área se encarga de el procesamiento de la memoria iniciando en el aprendizaje, ¿sí? Iniciando en esa memorización. ¿Cómo así? O sea, si ustedes, por ejemplo, ahorita están aprendiendo esa información de las áreas del cerebro, de cómo procesamos información, cómo aprendemos, etcétera, etcétera, y en ese caso para ustedes, bueno, para los que es nueva la información, ¿sí? Pues se está dando activación en el hipocampo, ¿sí? En esta parte de acá del cerebro. Ujú. Esa parte está activada, ¿cierto? Y está generando entonces
excitación, ¿cierto? Está generando conexiones, está generando sinapsis. Se va a consolidar, ¿cierto? Cuando ustedes repitan la información, ¿sí? La apliquen, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, no sé, más adelante les pregunten algo o a ustedes se les viene a la cabeza la información, ¿cierto? Y profundizan o leen más sobre esto. Entonces, cada reactivación de la memoria genera entonces un proceso de consolidación. Eso lo vamos a ver más adelante en procesos cognitivos. Y ese sistema se va activando cada vez que ustedes lo usan hasta que ya se consolida por completo. Se mantiene ahí durante unos meses, ¿cierto? Activándose y luego de unos meses, cuando ya esa información es tan útil para ustedes, por ejemplo, si ustedes continúan con el estudio en neurociencia y lo utilizan un montón de veces, pues esa información hace un proceso como de reubicación, ¿sí? En el cerebro. Entonces pasa de hipocampo a corteza, ¿cierto? Pues a la parte más amplia de nuestro cerebro, que es la corteza cerebral. Obviamente, si comparamos, tenemos la corteza cerebral, que es bueno, una masa grandota, ¿cierto? Ustedes lo ven ahí comparada con el hipocampo, ¿sí? Toda la parte de afuera es la corteza cerebral. Y esa parte pequeñita es el hipocampo. Dejarle exclusivamente la memoria a esa partecita tan chiquitica, pues sería limitarse, ¿cierto? A construir una serie de información muy específica, muy limitada, ¿sí? Por tanto, el sistema lo que hace es listo, mantengamos ahí la memoria, a ver si esta persona necesita realmente esa información, ¿sí? Si la necesita, o sea, si la usa, ¿vale? Si ustedes usan una y otra vez esa información, pues obviamente va a pasar a corteza, ¿cierto? Y antes de que pase a corteza y se utilice esa área de la corteza eficientemente, pues va a pasar por hipocampo. ¿Por qué no pasa a corteza inmediatamente? Porque si pasa a corteza, se crea la sinapsis, se crean las conexiones, ¿sí? La red como tal, y esa red ya se generó ahí y es muy difícil que se elimine esa sinapsis. Claro, hay plasticidad neuronal, pero estar realizando procesos de plasticidad neuronal básicamente es estar eliminando información y creando nuevas redes para generar nueva información, y eso no se da tanto como pensamos. Pero en el hipocampo sí se da, ¿sí? En el hipocampo hemos observado que hay células madre, ¿cierto? Entonces existen como ese respaldo de células madre que cuando la información en el hipocampo ya no se necesita que esté ubicada ahí, sino se pase a la corteza cerebral, ¿cierto? Entonces se eliminan esas sinapsis, incluso se mueren neuronas, ¿vale? Y las células madre se encargan de generar nuevas neuronas. ¿Listo? En el cerebro en general no sucede esto, ¿sí? Hay unas áreas específicas en el cerebro que sí se ha permitido identificar o hemos identificado células madre, ¿sí? En general, el cerebro no renueva sus neuronas, ¿sí? En esos procesos de apoptosis, de muerte celular, ya la neurona se muere y chao, ¿cierto? No se dan el crecimiento, el nacimiento más bien de otras neuronas, de nuevas neuronas. En el hipocampo sí, ¿listo? Entonces, ese mecanismo pues se da porque pues obviamente es un área muy chiquitica, entonces necesita eliminar, como digamos, como en el computador, eliminar información, ¿cierto? Borro información, al borrar información, borro conexiones, elimino células y lo que hago es renovar esa área con nuevas neuronas, ¿sí? Entonces se regeneran a partir, entre comillas, esa área, a partir de unas células madre que se ubican ahí, ¿listo? Y luego esa información ya se soporta en corteza. Y entonces cada vez que pensamos en información de neuroanatomía, después de 2, 3 años, ¿sí? Como ya si somos expertos y si tenemos un estudio avanzado, pues ya en la corteza cerebral, por ejemplo, aquí en lóbulo temporal,
¿sí? En contenidos semánticos. Si es información visual, pues en corteza occipital. Si es información de uso de herramientas, si es información sobre habilidades motoras, puede ser cerebelo o puede ser corteza parietal. Y obvio todo el tema de metacognición, todo el tema de comprensión. Bueno, eso dependiendo de qué información estamos recordando o estamos almacenando. Pero el primer área de almacenamiento de la información es el hipocampo. Esto se descubrió con un paciente muy famoso también en neurociencia, que era el paciente HM. Así como el que vimos ayer, Phineas Gage, que tuvo un accidente, ¿sí? Y se perdió una gran masa de su corteza prefrontal. Henry Molaison, que es el nombre verdadero, después de que murió, pues ya se reveló el nombre. Paciente HM tuvo un accidente muy joven, un accidente de automóvil que le causó unas convulsiones a nivel cerebral, ¿cierto? Entonces tenía convulsiones y cuando fue creciendo, pues las convulsiones ya no se podían manejar con medicamento y no, pues no había ninguna solución, digámoslo así, farmacológica. Entonces se determinó que se debía extirpar, ¿cierto? Eliminar esa área del cerebro que tenía ese foco epiléptico, ¿sí? O sea, que había una sobreestimulación eléctrica que generaba entonces todo el tema de las convulsiones. Pues específicamente el hipocampo es como es tan activo, ¿cierto? Todo el tiempo estamos memorizando información, aprendiendo cosas nuevas, pues está muy activo, ¿cierto? Y en esa actividad puede haber una sobrecarga, por decirlo así, de actividad y generar entonces una convulsión. Entonces, el hipocampo es una región, un foco epiléptico muy común, ¿cierto? Muchos pacientes que tienen problemas de epilepsia, de convulsiones, su foco epiléptico está en corteza temporal, muchas veces en hipocampo, ¿sí? Entonces, pues en el caso de Henry Molaison, pues era exactamente eso. Y lo que hicieron fue removerle el hipocampo. Pero como nosotros tenemos dos, ¿cierto? Dos hipocampos, hipocampo izquierdo, hipocampo derecho, ¿sí? Pues se les eliminaron, se le removieron los dos junto con la amígdala, si no estoy mal. Estoy seguro que hipocampo, pero bueno, me tocaría volver a leer, pero estoy 80% seguro que también la amígdala se le quitó. Pues al quitarle esa área del cerebro, se dieron cuenta que el paciente no podía aprender cosas nuevas. Sabía cosas del pasado, ¿cierto? Recuerden, ya estaba en corteza de hace 10, 15, 10, 5 años, 2 años, un año ya estaba en corteza, ¿cierto? Esa información de nombres de personas, de su niñez, historias de su infancia, etcétera, etcétera, eso ya estaba en corteza cerebral, ¿vale? Cómo escribir, cómo, no sé, leer, hablar, etcétera. Sí, ya era mayor de edad, ¿sí? Pues le empezaron, bueno, conocía a personas nuevas. Hola, mucho gusto, soy fulanito de tal. Oh, hola, ¿cómo estás? Al otro día volvía y se presentaba porque no lo recordaba. Exactamente como en la película de Adam Sandler, no recuerdo cómo se llama, con Drew Barrymore, que la chica pues perdía la memoria. Es exactamente eso. El paciente, la película se basó en el paciente para generar esa historia. Y pues se dieron cuenta que pues esa área que acaban de quitar estaba relacionada con eso. Eh, y pues fue un hallazgo bastante interesante y la doctora Brenda Milner hizo sus avances en memoria estudiando este paciente durante muchos años. Ya cuando estaba abuelito, bueno, ya estaba mayor y pues su deterioro normal lo llevó a fallecer. Se dieron pues a conocer el nombre y todo lo demás, información más personal del paciente. También se pudo observar que la memoria
del contenido semántico pasa por ahí. Pero hay memorias de contenido práctico, ¿cierto? Que no dependen del hipocampo, sino dependen de otras áreas del cerebro, por ejemplo, el cerebelo. ¿Cómo se dieron cuenta? Hay un ejercicio en neuropsicología muy clásico, y es que se dibuja una estrella. Bueno, hay una estrella dibujada, digamos que una estrella bien dibujada, bueno, una doble estrella más bien, ¿sí? Y lo que se hace es que se le da al paciente esa imagen con estas dos estrellas, una dentro de la otra. Y se le da un lápiz y se le pide que intente, bueno, lo escribe en espejo, o sea, lo escribe mirando a un espejo y no mirando la hoja como tal. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es ir, ¿cierto? Por dentro de las estrellas sin chocar ninguno de los márgenes de las estrellas, ¿cierto? Lo más rápido posible y haciendo lo mejor posible. Aunque parece sencillo, ¿cierto? Haciendo el ejercicio mirando un espejo, pues es bastante complejo. Se observó que esta persona, Henry Molaison, aprendió, cuando pasaba el tiempo, los años, aprendió a hacerlo cada vez mejor, ¿cierto? Él no era consciente porque antes de la operación, antes de la cirugía, nunca había hecho esta prueba. Pero después de la prueba empezó a hacerla varias veces, ¿cierto? En esas investigaciones con Brenda Milner, y se dio cuenta Brenda Milner que esa capacidad la fue adquiriendo, ¿sí? Fue mejorando, pero él no era consciente de eso, ¿sí? Él no sabía por qué, ni sabía, ni se acordaba nunca haber visto esa prueba, esa imagen, ¿sí? Entonces, las capacidades manuales, ¿cierto? Que no tienen, eh, digamos, un soporte semántico, un contenido verbal de la información, se soportan en otras áreas diferentes al hipocampo y van directamente hacia allá sin pasar por el hipocampo. ¿Listo? Entonces ahí es donde se hace la separación entre memoria semántica y memoria procedimental, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver también en funciones cognitivas. Y en ese sentido, pues no dependen de esta área como tal, ni siquiera de otras estructuras ahí que ya hemos mencionado, pues, cortezas entorrinales, etcétera, etcétera. Bien, después de observar esa información del hipocampo, vamos hacia la amígdala. La amígdala son dos áreas, bueno, son dos porque tenemos tanto la del hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, eh, dos estructuras que parecen una almendra, y por esa razón se llama amígdala. No la vayan a confundir, ¿vale? Porque esto me pasa mucho. No la vayan a confundir con la amígdala que tenemos dentro de la boca, ¿cierto? Que nos produce la famosa amigdalitis, ¿sí? Esa amigdalitis es una inflamación en ese tejido de las amígdalas que tenemos en la garganta, pero que no están vinculadas a esto. Tienen el mismo nombre, pero no son las mismas. ¿Listo? Esta produce ¿qué? O soporta ¿qué? Perdón. Las amígdalas cerebrales pues soportan procesos de almacenamiento de memorias, pero también una cosa muy importante que es soportan procesos emocionales, sobre todo estados de miedo, ¿cierto? Eh, y la investigación, ahorita les voy a mostrar un pedacito de un documental muy interesante, eh, que nos habla sobre cómo intervenir, por ejemplo, las fobias. Esta área, al suprimirla, ¿cierto? Y hacer un proceso de, de intervención, se van a eliminar fobias específicas, trastornos de estrés postraumático, y en general, pues también a veces funciona con ansiedad, ¿sí? La ansiedad es diferente a la fobia, pero también funciona un poco también con ansiedad. Entonces, estas dos,
bolitas, ¿sí? Soportan procesos de emociones y también procesos de memorias contextuales, memorias de miedo, ¿sí? Ya les voy a mostrar por acá el video. El video es sobre una doctora, se llama Merel Kind. Esta doctora reside en Holanda, en los Países Bajos, y hace una intervención con un medicamento que se llama el propanolol. Ese medicamento, el propanolol, es un medicamento utilizado para la ansiedad y para la hipertensión, ¿sí? Sin embargo, se ha observado que también funciona muy bien para inhibir los receptores noradrenérgicos de noradrenalina, un receptor específico que es el beta. eh, Sí, es el beta de la noradrenalina, unos receptores ahí en el cerebro específicamente. Bueno, esos receptores están en muchas partes del cuerpo, pero también se ubican en la amígdala. En esa observación se pudo entonces vincular a todo el tema de eliminación de fobias. No sé si lo conozcan, los voy a mostrar el pedacito para que pues se sorprendan cómo la investigación en neurociencia nos lleva a este tipo de descubrimientos y cada vez más estamos encontrando formas para aplicar no solamente en la clínica, sino también en otros sectores como la educación, que allá es para donde vamos, ¿no? A construir una base conceptual para después abordar todo el tema de la educación. Entonces vamos a verlo por acá. Este está en inglés, está subtitulado, pero bueno, fácil de leer para que lo entiendan. Bien, vamos a verlo por acá. Bueno, no sé si, déjenme ver si yo les compartí el audio porque a veces se me olvida. Sí. I see it. I see it. Okay. Oh God! Oh! Oh, please stop. Yeah, very good. How you should distress? It's 100. It's 100. It's 100. It's fantastic, fantastic. Oh God! Make it go away! Do you want me to be holding it when you come in, or it can also be just walking around and then you can tell me, like if you want me to bring it closer, then you can say pick it up and bring it closer. Yeah, let's do that. But you never know what will actually help other people. Bien, ahí tenemos entonces el primer capítulo. Bueno, sí, es una primera parte. Aquí está la segunda parte. Ahí hay varias partes de ese documental. Aquí trabajan trastorno de estrés postraumático. Aquí también trabajan con un caso, bueno, muestran este caso del ratoncito, de la fobia al ratón. No se pudo reactivar la memoria, entonces no, aparentemente no se dio la cura con este paciente, pero sí muestran a una paciente con miedo a las mariposas, sí, sí ocurre bien. Entonces, el radio o la tasa de, de cura es el 86%, es bastante alta, ¿sí? Y pues se combinan dos cosas, ¿no? Se combina la intervención farmacológica con una terapia de exposición, es una terapia clásica en psicología, eh, pero se utiliza de otra forma, ¿sí? Esa terapia de exposición, pues lo que hace es que se reactive la memoria, ¿sí? En esa reactivación de la memoria se abre una ventana, por decirlo así, de emociones, de sensaciones, ¿sí? Aquí en la amígdala,
Y cuando se da la medicación, se da el propanolol, son 10 miligramos, eso es muy poco. Obviamente, pues esto está controlado con un médico, sí, se hacen todo el tema de, de estudios fisiológicos para que el paciente pueda consumir el medicamento. Se le da el medicamento y ahí se suprime esa consolidación de nuevas memorias del miedo, ¿sí? A partir de esa nueva exposición a ese evento fóbico. Funciona con fobias específicas como a ratones, bueno, lo que veíamos ahí, fobias como por ejemplo a las alturas, a la oscuridad, a las agujas, bueno, diferentes tipos de fobias funcionan. Y pues es bastante interesante, es una forma de intervenir. Este sería la amígdala, les recomiendo que lo vean, es muy chévere el documental, pues también es muy informativo. Tenemos por acá, ¿qué otra? Ah, bueno, la glándula pituitaria o la hipófisis. De ella habíamos hablado antes cuando hablamos del hipotálamo. La glándula pituitaria sería esta, la que se encarga entonces de producir esas hormonas relacionadas con el crecimiento, la activación sexual, toda la parte del hambre, ¿sí? Y toda la parte de los ritmos circadianos. Esa sería la glándula pituitaria o hipófisis que está relacionada con el hipotálamo que está por aquí arribita. El tálamo, que es esta área de por acá, ahí parecen unos pulmones, pero realmente no son unos pulmones, no se vayan a confundir. El tálamo es un área del cerebro muy importante para la conciencia, ¿sí? Porque es una estación de relevo para los sentidos. Eh, no para todos, hay un sentido que no pasa por el tálamo. Por el tálamo pasa la visión, pasa la audición, el tacto, el gusto, ¿sí? El olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo, ¿sí? Entonces, cuando se daña el tálamo, se ha observado que ahí se reduce los estados de conciencia, ¿sí? Perceptiva. Entonces, por aquí pasa primero la información visual, la información auditiva, y luego se va hacia corteza de esos sentidos. Bien, vamos con ganglios basales. Ahora sí, vamos a hablar de estos famosos ganglios de la base o núcleos de la base, que pues lo hemos tocado en la clase de ayer cuando revisamos entonces la adicción, ¿cierto? Que decíamos que activa ganglios de la base, pero son esos los ganglios? Pues básicamente son cúmulos de somas, ¿cierto? Que construyen estas estructuras, ¿sí? Y pues a nivel del sistema nervioso, cuando vemos una resonancia, cuando vemos algún tipo de, de imagen, se ve más oscurito, se ve más gris. Listo, así como la corteza, que está lleno también de cúmulos de somas, también acá en la base del cerebro tenemos estos de acá. Eh, tenemos el núcleo caudado, que es un ganglio basal, también se le llama el estriado ventral. Tenemos por acá el putamen, tenemos por acá el globo pálido, tenemos por acá el núcleo accumbens y tenemos por acá sustancia nigra. ¿Listo? Sustancia nigra fue el que nombramos cuando veíamos el tallo cerebral y ahí es donde está el clúster de dopamina o ese grupo de células que producen dopamina. Bueno, en general, por ejemplo, el núcleo accumbens también produce dopamina y está relacionado con todo el tema de las adicciones. Cuando ayer hablábamos sobre ese sistema de recompensa, este núcleo, el núcleo accumbens, es el que se activa cuando se consume drogas que producen adicción. ¿Listo? Bueno, participan también en los movimientos. En general, este sistema hace parte también de la iniciación, el control,
la toma de decisiones en el movimiento, no solamente corteza premotora y corteza motora, también se activan estas áreas y en general pues hace parte de ese sistema dopaminérgico para la motivación, para el sentido de bienestar, para la sensación de relajación, sentirse bien y también todo el tema del movimiento. ¿Listo? Ganglios basales, que son este grupo de áreas en el cerebro. Avanzamos por acá. Tenemos el cerebelo. Esta es otra área bastante interesante. Está, pues en esta área está ubicado unas células neuronales que se llaman las células de Purkinje. Esas células de Purkinje son células muy lindas eh, que tienen unas ramificaciones dendríticas impresionantes. Hacen parte el cerebelo del control ¿del control de qué? Perdón. El cerebro hace parte del control de la coordinación. También actúa en el aprendizaje de algunos comportamientos, como por ejemplo, si aprendemos a tocar algún instrumento musical, el cerebelo soporta esa información del movimiento, también en el mantenimiento de la postura, en el equilibrio, ¿sí? En general, aspectos motores, aspectos de ese control motor, del aprendizaje motor. ¿Listo? Tenemos también por acá el cuerpo calloso, ¿listo? Que ya lo habíamos nombrado anteriormente y que es la estructura que comunica ambos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿Listo? Tenemos por acá cuerpo calloso. El cuerpo calloso básicamente son redes axónicas, ¿cierto? Que envían señales de un lado a otro, recubiertas de mielina. Por tanto, es un área muy grasosa del cerebro, ¿sí? Tiene muchísima grasa, pues para permitir entonces ese intercambio de información veloz, ¿cierto? De un lado a otro. Ese sería el cuerpo calloso. El bulbo olfatorio, les decía, el único sentido que no va directamente al tálamo es el sentido del olfato. El olfato va directamente a esta área que se llama bulbo olfatorio y es el que soporta los estados de conciencia de la información olfativa, ¿cierto? Ese bulbo olfatorio también se comunica fácilmente o rápidamente con eh, corteza cingulada, ¿sí? Que hace parte también de ese sistema límbico de las emociones y posee, eh, digamos que nosotros como seres humanos, no un poder tan importantes, pero sí en animales que están, digamos, más, bueno, que está más en contacto con la superficie del piso, ¿sí? Digámoslo así, los olores, ¿cierto? Las sustancias químicas que producen, que se relacionan con esos olores, digamos que caen a la distancia del suelo, ¿cierto? Muy cercano al suelo. Y por esa razón es que, por ejemplo, los perritos, sí, y esos animales, leones, bueno, todos animales que están muy cercano al suelo, se desplazan cercanos al suelo, pues utilizan mucho su olfato, ¿sí? Si nosotros ejercitáramos el olfato, pues sería o ese bulbo olfatorio sería una gran ayuda en cuanto a la información, en cuanto a la memoria, ¿sí? Y una de las recomendaciones que yo hago, por ejemplo, es estimularlo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hacer ejercicios de aromaterapia en donde se les ponga, se relacione eh, un asunto o una información importante con un olor específico, ¿cierto? Para estimular ese aspecto olfatorio y que pues usualmente no lo hacemos, ¿sí? Usualmente la información en clase la recibimos a partir de la vista y de la parte auditiva, ¿sí? A veces desde la parte táctil, desde la parte motora, pero
la información olfatoria y la información gustativa no la utilizamos en clase, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos viendo asuntos de la célula, ¿sí? Me acuerdo que una profe lo hacía bastante bien, y era que, digamos, el núcleo, bueno, las mitocondrias, bueno, todo el retículo endoplasmático, sí, todo ese sistema de organelos, ella les proponía a los niños que armaran la célula con alimentos, ¿sí? Entonces trabajaban, ¿sí? Con todo el tema de, por ejemplo, que la célula en general era un melón, y por dentro pues le iban poniendo cositas, configurando las diferentes estructuras celulares. Finalmente, cuando terminaban la clase, pues hacían una ensalada de frutas, ¿sí? Se la comían, y esa información, ¿sí? Tenía un impacto mayor en la memoria, en el aprendizaje de los niños, ¿sí? Y pasados varios días, después de haber visto la célula, los niños tenían tasas menores de pérdida de la información que otras clases que netamente se trabajaba desde la parte visual, desde la parte auditiva. Entonces, generando esas experiencias de activar sistemas distintos al visual y auditivo, como es el gustativo, como es el olfativo, y sobre todo el práctico, el manual, el motor, eso genera aumento en esas capacidades del aprendizaje. Sí, esos son algunos estudios que se hacían desde la parte de neurociencia relacionada con la educación. Entonces, el bulbo olfatorio sería básicamente esa área. Y llegamos a una información bastante importante, que son los pares craneales. ¿Listo? Los pares craneales son 12 nervios, ¿sí? 12 nervios desde el nervio olfatorio hasta el hipogloso. Son 12 nervios que los vemos por ahí, los voy a separar, que se encargan de enviar señales hacia, bueno, recibir señales y enviar señales hacia el cerebro, o enviar señales del cerebro hacia diferentes áreas de la cara, para poder entonces ejecutar distintas funciones. ¿Listo? Entonces vamos a ir repasando uno por uno para identificar algunas funciones de esos pares craneales. Entonces tenemos por acá el par craneal número 1, que es el nervio olfatorio. ¿Listo? El nervio olfatorio, pues básicamente vamos a hablar de información que tiene que ver con sensitiva, ¿sí? Información sensitiva, o sea, recibir información del olfato y enviarla hacia la corteza, el bulbo olfatorio, ¿sí? Transmitir esos impulsos, ¿vale? Ese sería el nervio olfatorio, el par craneal número 1. Tenemos el nervio óptico, par craneal número 2. También es un nervio sensitivo, ya lo habíamos revisado antes, cuando vimos esta parte del quiasma óptico, y yo les decía que muy probablemente a la persona que me consultaba de qué pasaba a un primo que tenía una heminegligencia o una dificultad para ver esto, el hemicampo lateral de, pues, la parte visual, ¿cierto? Y yo decía o suponía, ¿cierto? Hacía una hipótesis de que podría ser que el tumor que nos decías que le detectaron como un tumor en el cerebro, puede ser aquí en hipófisis, que estaba presionando el nervio óptico, ¿sí? Y no permitía que las señales de la parte del hemicampo, de la parte lateral del hemicampo total de la visión, se enviara hacia la corteza cerebral. ¿Listo? Entonces es un nervio sensitivo, o sea, transmite información visual hacia el cerebro. ¿Listo? Tenemos por acá el nervio, el par craneal número 3, que es el nervio oculomotor. Como su nombre lo dice, pues va a ser un
nervio motor, ¿sí? Específicamente, pues va a enviar señales, ¿sí? Que tiene que ver con eh, elevar los párpados, por ejemplo, mover algunos músculos de los ojos para poder entonces ejecutar todas esas funciones motoras de nuestro sistema visual. ¿Listo? Nervio oculomotor. Tenemos el par craneal número 4, que es el nervio troclear, perdón, ¿sí? El nervio troclear es un nervio también motor y se encarga también de algunos movimientos de los ojos, ¿cierto? Algunos musculitos que tenemos en los ojos para, bueno, en esa partecita de la ubicación de los ojos, en la cara, alrededor de los ojos, para generar algunos movimientos, como por ejemplo el movimiento del músculo oblicuo superior y también, por ejemplo, todo el tema de el globo ocular para que se mueva también. Tenemos el par craneal número 5, que es el trigémino. ¿Listo? Es un nervio que comparte dos funciones, funciones sensitivas y funciones motoras, porque recibe información sensitiva de la cara, ¿cierto? Pues del tacto, ¿cierto? De información de la cara, pero también tiene que ver con información olfativa e información visual, ¿cierto? Información olfativa e información visual. Entonces, es un nervio que también se encarga de algunos movimientos, ¿cierto? De la parte superior de la cara. Entonces, tiene dos funciones, función sensitiva y función motora. Tenemos el par craneal número 6, que se llama el nervio abducen. Este es un nervio motor, ¿vale? Que se encarga de mover un musculito del globo ocular. ¿Listo? Tenemos por acá el par craneal número 7, que es el facial. Este es un nervio sensitivo y motor que se encarga entonces de las inervaciones de la parte de la cara para las funciones motoras de todo lo que tiene que ver con los gestos, ¿cierto? Toda esa expresión facial, ¿sí? Y también recibe algunos impulsos gustativos, pues obviamente de la boca, ¿sí? De la parte de la lengua. El nervio vestíbulo-coclear es un nervio que hace parte del sistema auditivo, ¿sí? Entonces recibe información auditiva y que pues obviamente todo el tema de la percepción de los sonidos, todo el tema de la información vestibular, ¿cierto? En todo el tema de la coordinación de impulsos, equilibrio, también participa este nervio. El nervio par craneal número 9, que se llama el glosofaringio, es un nervio tanto sensitivo como motor también, que se encarga de recibir aferencias del gusto, ¿cierto? De una parte específica de la lengua, pero también de toda la parte motora en cuanto a la secreción, ¿cierto? Toda la activación de glándulas para poder entonces secretar algunas hormonas y también para controlar un músculo o algunos músculos de la lengua y de la boca, pues para generar algunos movimientos ahí, por ejemplo al hablar, por ejemplo al tragar, al pasar, ¿cierto? Sería el glosofaringio. El nervio o el par craneal número 10 es el nervio vago. Este nervio es también sensitivo y motor y se encarga de proporcionar información de los músculos de la laringe, ¿sí? Y también de unas redes, de unas fibras parasimpáticas, o sea, del sistema parasimpático, para enviar señales sensitivas. Entonces, par craneal número 10, nervio vago, que tiene tanto funciones sensitivas como funciones motoras. El par craneal número 11 es el nervio accesorio. ¿Listo? Ese par craneal es un nervio motor y controla los músculos del cuello, ¿cierto? Algunos músculos del cuello
para generar entonces esa función por ahí. Y tenemos el hipogloso, que como su nombre lo dice, tiene que ver con toda la parte del control de la lengua, ¿listo? Pues para generar todas esas funciones importantes, como por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? El tema del vómito, ¿cierto? Cuando hay una conducta de vómito o cuando se da la conducta de la deglución, ¿sí? O sea, pasar los alimentos o devolver los alimentos, el hipogloso también participa de esa función. Y ya con pares craneales terminamos funcionamiento específico de esta máquina maravillosa que se llama encéfalo. ¿Listo? Bien. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí, si tenemos de pronto alguna puntualización que desean que les haga o avanzamos por acá. Entonces les voy a leer. Mm, Dice Moni, ¿cómo podemos estimular amígdala, hipocampo? Claro que sí, Moni, la vamos a ver más adelante, no te preocupes. Eso lo vamos a ver en estrategias más adelante. Dice Norma, porque una persona de tercera edad tiene una memoria impresionante, pero ahora se le olvidan las cosas de meses atrás. Norma, porque digamos que este tipo de condiciones neurodegenerativas, o sea, empiezan dañando toda la parte de la corteza, ¿cierto? Sobre todo también relacionado con la conexión con el hipocampo. Entonces, memorias recientes, ¿sí? Memorias que necesita soportar, por ejemplo, tomarse un medicamento, información como acabo de desayunar, acabo de almorzar, necesito pagar un recibo, ¿cierto? Tengo una cita médica. Esa información, que es información reciente, está ubicada ahí en el hipocampo y en ese sistema del lóbulo temporal. Esa, digamos que la neurodegeneración normal, típica de los seres humanos, así como se nos van dañando los huesos, los músculos, ¿cierto? O sea, dentro del deterioro físico normal, se van también deteriorando esas funciones en la memoria, en esas áreas como tal. Y también tenemos que muchas veces estas personas tienen una memoria muy buena de información muy pasada, ¿sí? Por ejemplo, de su niñez, de su infancia, ¿sí? Recuerdan eso. Pues como lo otro está deteriorándose, ¿cierto? Digamos que su cerebro empieza a activar esas memorias muy antiguas, ¿sí? Y por eso, digamos que los adultos mayores les gusta mucho como hablar sobre cosas que les pasó hace 40, 50 años, contar anécdotas, porque eso les permite estar activos en cuanto a eso, ¿sí? Entonces es más o menos eso, dentro de la demencia se pueden dar esa situación. Dice Trinidad, ¿por qué los niños zurdos tienen dificultad para hacer este ejercicio? ¿Cuál ejercicio? No entiendo cuál ejercicio, Trinidad. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, ¿Qué más? ¿Qué ocurre con los niños que no pueden hablar y solo se comunican con la sílaba ma? Pues digamos que pueden ser muchas, pueden haber muchas razones. Puede haber un neurodesarrollo deteriorado, o sea, disminuido en las áreas de Broca, ¿sí? O también puede también existir el sistema que hablábamos de la parte del control de la lengua, el control de la boca para producir las palabras, también puede haber un retraso madurativo ahí. Entonces, con la estimulación, ellos mejoran bastante, ¿sí? Doris me pregunta sobre el sueño, porque una persona que no puede, que duerme 8 horas, 9 horas, no quiere despertar, por más que se le despierta, quiere seguir durmiendo unas horas más y siempre es así. Puede ser, bueno.
puede ser una cosa muy dura, como que está sufriendo depresión, ¿cierto? Las personas que sufren de depresión dañan todo el tema del ciclo del sueño. Pero el sueño realmente para muchas condiciones es muy importante o se relaciona, ¿sí? Digamos que una de las primeras cositas que se evalúan en psicología de la salud, o sea, cuando yo, por ejemplo, hice unas prácticas en una clínica aquí en mi ciudad, y dentro de las primeras cosas que nosotros evaluamos en general en todos los pacientes, pacientes con cáncer, pacientes con diferentes patologías, lo primero que se evalúa es el hambre y el sueño, ¿sí? Si el sueño está regular, ¿sí? Si está bien, digamos que el paciente empieza a mejorar, ¿sí? Y también el tema del apetito, ¿sí? Si come bien, si duerme bien, entonces esos son síntomas de que el paciente se está recuperando. En ese sentido, pueden ser muchas cosas, Doris. O sea, exclusivamente con el sueño no te puedo dar una respuesta, ¿sí? Porque como vuelvo y te digo, pueden ser muchas cositas relacionadas. Pero si tú me dices, le pasan otras cosas como XY, ahí ya podemos profundizar un poquito más en esa condición. Bien, ahorita te doy la palabra, Olimpo, ya te doy el micrófono. Déjame responder un par de preguntas más por acá. Profe, ¿por qué se da un proceso compulsivo antes del desarrollo, ejemplo, en una niña de 9 años? ¿Cómo así? ¿De TOC, de obsesiones y compulsiones o de convulsiones? Dice Irais, ¿qué tan real es que los alimentos enfocados al funcionamiento del encéfalo funcionan como nueces, almendras y más? Hay todo un tema de una discusión ahí. Sí. Hay doctores que dicen que, por ejemplo, nosotros deberíamos consumir ácidos grasos omega 3, ¿sí? Sobre todo el omega 3 ayuda mucho para todo el funcionamiento cerebral, ¿sí? Y en función de por ejemplo, consumir nueces, aguacate, pescados, ¿cierto? Que tienen alto contenido omega 3 o suplemento con omega 3, hay cápsulas que venden y uno puede consumir. Dicen que funciona muy bien y de hecho yo he observado estudios, sobre todo cuando se trabaja con TDAH, ¿cierto? Que en el procesamiento de información, en la velocidad de procesamiento, en la regulación, mejoran bastante, ¿sí? Sin embargo, hay otros estudios que dicen que o sea, que la barrera hematoencefálica no deja pasar estas sustancias, ¿listo? Y lo que hay que hacer es estimular el desarrollo y el buen funcionamiento, por ejemplo, de las células gliales que se encargan de producir la mielina. En ese caso, pues es grasa, ¿cierto? Es sustancia grasa dentro de esos mecanismos naturales. Pero sí hay algunos estudios que hablan que sí favorece, que sí ayuda bastante el consumo en general. O sea, alimentarse bien tiene que ver con un sistema digestivo saludable, ¿cierto? Con un cuerpo saludable y con un bienestar del cerebro también. Pero esto tiene que ir también con hábitos saludables, o sea, con disminuir de verdad, ojalá al 0% el consumo del alcohol. Antes se hablaba que una copita al día, que estaba bien, que el vino por el resveratrol, que para todo un tema de prevención de algunas enfermedades, pero nuevas guías médicas nos dicen que ni siquiera eso, que se debe evitar el consumo del alcohol, pues no, o sea, olvidar lo que se decía antes de que una copita al día de vino, que está bien, no, cero alcohol, obviamente el cigarrillo, evitarlo, tampoco cero, una buena actividad física, ejercicio físico, ¿cierto? Constante, regular y una buena alimentación. Eso garantiza mucho el funcionamiento de todo el cuerpo en general, ¿cierto?
Y recuerden que estamos hablando de un cuerpo total, de un sistema, de dos sistemas que se relacionan, ¿sí? Entonces hablábamos que, por ejemplo, sistema nervioso tiene un funcionamiento muy ligado a ese sistema endocrino, ¿cierto? El de las hormonas. Entonces, si está bien el sistema hormonal, también va a estar bien el sistema nervioso. Y también todo el tema del sistema cardiovascular, ¿sí? Si está todo el sistema cardiovascular funcionando bien, eso quiere decir, pues que obviamente llega suficiente oxígeno, suficientes nutrientes a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, al ser muy demandante de energía, ¿sí? Pues necesita que se nutra correctamente en ese sentido. Entonces, en general, sí se ve beneficiado por una buena alimentación, pero no enfocándose en una exclusividad. De hecho, nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso evolucionó para eh, como apetecer una gran cantidad de alimentos, ¿sí? No sé si les ha pasado, pero ustedes consumen todos los días lo mismo y ustedes se aburren, ¿sí? Porque el sistema te está diciendo, necesito que consumas otro tipo de alimentos, ¿sí? O sea, verduras, frutas, obviamente proteínas, ¿cierto? O sea, dentro de la gran variedad de alimentos, el mismo sistema nervioso, si estoy consumiendo lo mismo, ya no me da la misma intensidad en cuanto a ese bienestar, ¿cierto? Que siento cada vez que me alimento, sino ya empieza a bajar la curva, a bajar la curva de bienestar y ya me dice como que come otra cosa diferente, ¿cierto? Por más que nos guste algo, ya pues necesitamos consumir otra cosa. Obviamente, estamos hablando de alimentos saludables. Si hablamos de azúcares, de comida ultraprocesada, pues obviamente las empresas saben esta información y le agregan elementos que producen activación en el sistema de recompensa, ¿cierto? Entonces el dulce realmente produce adicción, ¿sí? A nivel de nuestro cuerpo. La curva de estimulación del chip de dopamina no baja, ¿sí? Se mantiene estable todo el tiempo si se consume azúcar. En cambio, si yo consumo hoy brócoli, no me sube dopamina por ningún lado, o sea, sí me nutre, pero la dopamina no me la produce así tanto como si consumiera dulce y así otros alimentos. Entonces, en general, una dieta amplia, ¿cierto? Saludable, pues es lo recomendado. Bien, voy a darle la palabra aquí a Olimpo, que está que se nos habla y hace ratico levantó la mano. Buenos días, Buenos días, doctor. señor. Eh, Le quiero comentar lo siguiente. Estoy impresionado con la clase desde ayer, con esa Súper, gracias. descripción muy precisa, con una buena metodología que usted está utilizando para entregarnos una información sobre las funciones de las diferentes partes del cerebro. Pero Gracias. viendo eso y viendo esas explicaciones tan precisas, evoco algo que había leído y había escuchado. Eh, Neurocientíficos argentinos hablan, por ejemplo, el caso de Carlos Logat dice, el aprendizaje con todo el cerebro. Entonces, Ajá. ¿cómo sería? Yo creo, y me encanta la explicación que usted da de las diferentes partes del cerebro. ¿Cómo se integrarían esas partes para producir qué o para hacer qué? Primero eso, Aprendizaje. el aprendizaje. La segunda es algo que me llama la atención. Ahorita que está explicando lo del hipocampo, escuché una entrevista que hizo Edgar Punset, algún Ajá. neurocientífico. Entonces él Sí, decía que habían hecho un experimento con los taxistas de Londres, donde sí. el El hipocampo hipocampo les. de los taxistas de Londres era un poquito mayor, más grandecito que cualquier otro ser humano. Sí. Entonces, para que nos ilustre un poco sobre eso. Estoy Bien, les voy a felizmente, mostrar. estoy Gracias, felizmente Olimpo. en su clase Gracias. y no es que le tire tantas flores, sino que uno tiene que valorar la persona que hace las cosas
de acuerdo a los intereses de uno o las expectativas, pero también de acuerdo a su formación. Adelante, doctor. Gracias Olimpo por tus mensajes. Pues yo les decía la primera clase, o sea, yo intento respetar mucho el tiempo de ustedes y la idea es que les dé el mejor contenido, ¿sí? No porque sea un diplomado no les vaya a dar información buena. De hecho, esto que estamos viendo es toda investigación que yo he hecho desde el pregrado y todo un tema de maestría. O sea, esta información tiene una profundidad en ese sentido, porque pues es lo que he aprendido y por qué no transmitirlo. O sea, es lo que tengo, o sea, no tengo otra información, es lo que he aprendido. Y de hecho, si me pongo a revisar el currículo de la maestría, algunas cositas tienen que ver con lo que estamos viendo. Te voy a mostrar un video sobre aprendizaje y sobre un mito que vamos a derribar, que yo sé que vamos a tener una discusión, y es el tema de los estilos de aprendizaje. ¿Sí? Lamentablemente para la educación, por lo menos para esta parte del mundo, ¿sí? Latinoamericana, nosotros hemos, incluso hay facultades de psicología o de educación que hay especializaciones en estilos de aprendizaje, ¿cierto? O que utilizan ese concepto para formar a docentes, para formar a psicólogos. No tiene la suficiente base científica, ¿sí? Para decir que un niño es un aprendiz visual, un aprendiz auditivo, un aprendiz, no sé, kinestésico. Somos todo eso, ¿cierto? Y en función de eso es lo que tú estabas diciendo del neurocientífico argentino, que hay que estimular todo el cerebro, hay que integrar todo el cerebro para que el aprendizaje sea mucho mayor, ¿sí? Y en ese sentido te voy a mostrar este video. Pero antes le voy a responder la duda de lo de los taxistas de Londres. La investigación fue la siguiente. Bueno, en general, digamos que puede pasar con cualquier tipo de taxista, no es que los taxistas de Londres sean extraordinarios, pero fue ubicado en esa población. Pero si nos ponemos, si podemos estudiar a taxistas o a personas que utilicen mucho su memoria, ¿por qué a esta persona le interesó, a este investigador le interesó ese grupo o esa población, ¿cierto? Para hacer su estudio, porque usualmente los taxistas, sobre todo en Europa, aquí en Colombia, pues no se da tanto eso que las direcciones, ¿cierto? Son calles, son nombres de calles. Entonces la calle, no sé, calle Hamilton bueno, no sé, nombres, ¿cierto? Y ellos se las deben aprender. Entonces es bastante demandante en cuanto a la memoria aprenderse las direcciones. En cambio, por ejemplo, aquí en Bucaramanga o en Colombia tenemos una calle, ¿cierto? Que es un número y va de norte a sur, digamos, no, esa sería la carrera. La carrera va de norte a sur y las calles van de este a oeste, ¿sí? Entonces atraviesa toda la ciudad. Digamos, la carrera 14 es una carrera que va desde el norte de Bucaramanga hasta el norte de incluso, sí, de Bucaramanga, incluso otras ciudades como Florida Blanca, etcétera. Entonces, solo aprenderse esa calle ya estamos abarcando gran parte de la ciudad. Pero en esos países de Europa no es así. Entonces, cada callecita, digamos que hay mucha información. ¿Qué pasó? Pues ella se dio cuenta, midiendo el volumen del hipocampo, ¿cierto? Que es la región que estábamos viendo, es esta de acá. Esta parte que es el hipocampo estaba más desarrollada en cuanto al volumen, ¿cierto? En estos sujetos, en esta población. ¿Listo? Y se detectó entonces también que habían células madre ahí, ¿cierto? Que está relacionado a lo que yo les estaba diciendo anteriormente. Entonces se producían nuevas neuronas, se producían nuevas sinapsis, nuevas conexiones en esta población, pero era porque ejercitaban mucho su memoria, necesitaban aprender de direcciones, de ubicaciones para fácilmente, pues obviamente cumplir con el requerimiento del cliente, ¿cierto? Para hacer el servicio. Y es basado en eso, basado en esos estudios de comparar esta área del cerebro en función de su ejercicio,
¿sí? En función de lo que ellos hacen, que es aprender cosas, aprender información para ubicarse espacialmente. Y también yo les decía el tema de la corteza entorrinal, ¿sí? Que hace parte de ese sistema de localización, ¿cierto? Ese sistema de ubicación, como ese GPS natural. Entonces, ese GPS para esas personas obviamente también estaba más grande y eso enviaba más señales retroalimentando ese sistema de ubicación y de memorización de ubicaciones. Entonces, por esa razón, no solamente los de Londres, sino seguramente de otras personas, otros países, otros grupos de personas que utilicen mucho su memoria y funcionalmente pues la reactiven, su hipocampo va a crecer mucho más. Es básicamente eso. ¿Listo? Ya les voy a mostrar sobre el tema de los estilos de aprendizaje para que lo discutamos un poquito por acá. Hola, soy Sursoif, soy dibujante. Este video es sobre los tipos de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje tienes? Yo soy una persona Oh, visual, así sí, que debo ver las también yo. cosas. Creo que aprendizaje visual. Visual. Puedo memorizar fórmulas de forma auditiva. Necesito interactuar con el material. Me gusta aprender por mi cuenta. Me gusta ser práctica. Aprendizaje práctico. ¿Práctico? Tener un modelo al que pueda observar y estudiar. Existe una idea en el campo de la educación de que tenemos una forma preferida de aprender, digamos un estilo de aprendizaje. Si nos presentan la información en concordancia con nuestro estilo, aprenderemos mejor. Existen muchas teorías sobre estilos de aprendizaje, pero la más común identifica 4 estilos principales: visual, auditivo, lector-escritor y kinestésico, o VARC para abreviar. Los visuales aprenden mejor con imágenes, demostraciones y fotografías. La gente puede explicar cosas, pero no termino de asimilarlo. Debo ver aquellas cosas en acción o escribirlo o algo. Los auditivos aprenden más al escuchar una explicación. En la escuela siempre estaba concentrado en clase y era suficiente para aprobar los exámenes. Lector-escritor implica aprender mejor al leer y escribir. Puedo entender prácticamente todo si lo leo en un libro de texto. Si es kinestésico, se aprende al hacer, al interactuar físicamente con el mundo. De forma práctica, debes tocar cosas, jugar con cosas. Es como un deporte de contacto. Debes hacerlo tú mismo. Quiero probar algo contigo. Un experimento. Te mostraré 10 imágenes y no quiero que digas nada mientras las miras y al final me dices cuántas de ellas recuerdas. Bien. ¿Bien? Las mayores escuelas de inglés no quieren que sepas esto. ¿El motivo? Bien. Los estilos de aprendizaje tienen sentido porque todos somos distintos. Algunos son mejores con el razonamiento espacial, otros con la comprensión auditiva. Sabemos que algunos son mejores lectores y otros son mejores con las manos. Encaja muy bien con una fuerte tendencia en el pensamiento reciente de la tradición occidental. Todos somos únicos, todos somos diferentes. No quiere decir que todos aprendan de la misma manera. Eso entra en conflicto con nuestros sentimientos de lo que quiere decir ser humano. Entonces, ¿tiene sentido que la gente aprenda mejor en su estilo de aprendizaje preferido? Bueno, los docentes creen eso. Un estudio con más de 400 docentes del Reino Unido y Países Bajos halló que más del 90% cree que las personas aprenden mejor cuando reciben información en su estilo preferido. Igual que cada profesor tiene un estilo de enseñanza, tú tienes un estilo particular de aprendizaje. Pero cuando el docente comienza a usar visuales, para Jonathan es más fácil concentrarse y entender el material. Así que quizás sea un aprendiz visual. ¿Quieres decirme qué significa para ti ser un aprendiz visual? Para mí eso es que para aprender algo a veces necesito dibujarlo o escribirlo, ver algún video o una película. Por ejemplo, en las clases de ciencia me aburro fácilmente de escuchar y creo que es más interesante poder hacerlo yo misma. ¿Cómo sabes que eres visual? No lo sé, solo lo asumí. Para aprovechar los estilos de aprendizaje, los docentes deben hacer 2 cosas. Primero, identificar el estilo de cada uno de sus estudiantes. Y segundo, enseñar a cada estudiante acorde a su estilo de aprendizaje. En el sitio web de VARC, dice que una vez que sabes sobre VARC, su poder para explicar cosas será revelador. Pero antes de hacer un test sobre los estilos de aprendizaje, mejor pregúntate, ¿existen los estilos de aprendizaje? Es decir, ¿tienes uno? Y si te enseñan acorde a él, ¿aprenderías mejor? Podríamos hacer un ensayo controlado aleatorio.
Primero debes identificar aprendices con al menos 2 estilos de aprendizaje, como el visual y el auditivo, y luego asignar aprendices aleatoriamente a una de 2 presentaciones educativas, una visual y una auditiva. Así, para la mitad de los estudiantes la experiencia coincidirá con su estilo y para la otra mitad no lo hará. Y luego le das a todos el mismo examen. Si la hipótesis de las teorías de aprendizaje es correcta, los resultados deberían mostrar un mejor desempeño cuando la presentación ha coincidido con el estilo de aprendizaje. Intenté realizar una versión muy poco científica de este experimento en la calle. Con algunas personas coincidí con su estilo de aprendizaje. Les mostré a aprendices visuales 10 imágenes de 10 objetos, pero a otros aprendices visuales les leí en voz alta los objetos. Campana, pingüino, sol. Creo que llegué a mi límite. ¿Cuántos recuerdas? Cabello, cuchillo, pato, corazón, mariposa. Manzana, bicicleta, guitarra. Había una araña. Ya dije ojo. Trompeta, pera, mariposa, Pato, cuchillo, bote, cuchillo, corazón. No recuerdo más, eso es todo lo que tengo. La mayoría pudo recordar solo 5 o 6 objetos. Sí, así es. 6, Bien, no está sí, mal. así es. 6 de 10, no está mal. Sí, está Buen bien. puntaje. Vela. Oh, Todos olvidan sí. la vela. Pero algunos pudieron recordar muchos más, 8 o 9 objetos. Insecto, no sé si ya dije insecto. Guitarra, bicicleta, ojo, campana, cuchara, sol, silla. No recuerdo las otras 2. Está bastante 8 bien. está muy bien. Genial. ¿9? 9 de 10. 9. sí. Impresionante. Genial. Pero la razón no parecía ser que la presentación coincidía con su estilo de aprendizaje, sino porque emplearon una estrategia de memorización. Mientras me mostrabas las imágenes, yo las ordenaba en mi cabeza. Mientras las miraba y las agregaba a la lista, iba repitiendo mientras observaba. Y así podía irlas nombrando. ¿Intentaste usar una estrategia mientras Sí. veías las imágenes? Sí, lo que hice fue intentar crear una historia, porque es más sencillo recordar una historia que objetos sueltos. Así que intenté hilar los objetos en una historia. Esta evidencia es anecdótica, pero sí se condujeron estudios rigurosos como el que mencioné antes. Por ejemplo, uno observó a aprendices visuales versus aprendices verbales en lugar de visuales versus auditivos. El estudio tuvo una base informática. Primero se evaluaron los estilos de aprendizaje usando preguntas como ¿prefieres leer un párrafo o ver un diagrama que describa un átomo? Los investigadores también ofrecieron algunas explicaciones complejas con 2 botones, ayuda visual o ayuda verbal. La ayuda visual reproducía una breve animación, mientras que la otra daba una explicación escrita. Con estas medidas combinadas, los investigadores categorizaron a los estudiantes entre visualizadores y verbalizadores, y luego se les asignó aleatoriamente una lección de electrónica basada en texto o basada en imágenes. Cuando un estudiante de la lección basada en texto movía el cursor sobre las palabras clave, aparecían una definición y una clarificación, pero en el grupo con imágenes aparecía un diagrama en su lugar. Y luego los estudiantes hicieron un examen para evaluar lo aprendido. Los estudiantes cuyo Voy a estilo de comprarte la aprendizaje alergia. preferido coincidió con la lección Es carito. ¿Esto qué es? Pero aquí vas a llamar. tuvieron un desempeño casi igual a quienes cuyo estilo no coincidió. Los investigadores repitieron el estudio con 61 adultos sin educación universitaria y obtuvieron el mismo resultado. Los estilos de aprendizaje son una preferencia, pero ¿cuánto se apegan los aprendices a esta preferencia? En un estudio de 2018, al principio del semestre, más de 400 estudiantes de una universidad de Indiana completaron el cuestionario BARC y fueron clasificados acorde a su estilo de aprendizaje. Al final del semestre, esos estudiantes completaron un cuestionario sobre estrategias de estudio. Entonces, ¿cómo fue que estudiaron? La gran mayoría usó estrategias de estudio que eran supuestamente incompatibles con sus estilos de aprendizaje. Obtener una cotización de embarque se ha vuelto mucho más fácil. Su tarifa de embarque competitiva, Y la minoría en los que sí coincidía, no tuvieron un desempeño significativamente distinto en las evaluaciones. Visual, auditivo, lector-escritor, kinestésico, o sea, el modelo BARC, lo creó Neil Fleming, un inspector escolar de Nueva Zelanda. Al describir los orígenes del BARC, dice: estaba perplejo al ver que excelentes docentes no interpelaban a algunos estudiantes y docentes no tan buenos sí. Decidí intentar resolver este acertijo. Existen desde ya muchas razones por lo que he observado, pero un tema que parecía tener cierta magia, cierto tipo de poder explicativo, fueron los modos preferidos de aprendizaje, las preferencias metodológicas, y así nació el BARC.
No había estudios que revelaran que los estudiantes naturalmente se agrupaban en 4 estilos. Solo cierta magia que explicaría por qué algunos docentes interpelan a los estudiantes y otros no. Pero, ¿cómo funciona? Si aceptamos que algunos tienen mayor habilidad que otros para interpretar y recordar ciertos estímulos, como los visuales o auditivos, ¿por qué no vemos diferencias en el aprendizaje o la memorización con distintos métodos? Es porque lo que en verdad queremos que memoricen no es la naturaleza precisa de las imágenes, ni el tono o la calidad del sonido, es el significado de las presentaciones. Hay algunas consignas que, obviamente, requieren el uso de una modalidad particular. Aprender sobre música, por ejemplo, debería tener un componente auditivo. De forma similar, aprender sobre geografía implicaría observar mapas. Y algunas personas tendrán mayor aptitud para aprender una consigna por sobre otra. Alguien con afinación perfecta tendrá mayor facilidad para memorizar ciertos tonos musicales. Alguien con un excelente razonamiento visual espacial aprenderá mejor la ubicación de países en un mapa. Pero el planteo de la teoría de los estilos de aprendizaje es que estas preferencias serán iguales en todos los terrenos de aprendizaje. La persona con afinación perfecta debería ser capaz de aprender mejor todo de forma auditiva, pero eso claramente no es así. La mayoría de las personas aprenderán mejor geografía con un mapa. Artículos acerca de los estilos de aprendizaje coinciden en que no hay evidencia creíble de que los estilos de aprendizaje existan. En un artículo de 2009, los investigadores indican que el contraste entre la enorme popularidad del enfoque de los estilos de aprendizaje en la educación y la falta de evidencia de su utilidad es, en nuestra opinión, sorprendente y preocupante. Si la clasificación de los estilos de aprendizaje tiene utilidad práctica, aún queda por demostrarse. Esperamos que si tu estilo fue respetado, tu desempeño será mejor que si tuviese una experiencia que va contra tu estilo. Y aquí no encontramos ningún apoyo para la teoría de los estilos de aprendizaje. Una de las razones por la que los estilos de aprendizaje son tan convincentes es porque previamente se cree que son ciertos. Por ejemplo, tal vez crean que son aprendices visuales, y cuando un docente les muestra un diagrama de, digamos, un inflador de bicicletas y enseguida el concepto aparece, interpretan esto como evidencia de su estilo visual de aprendizaje. Crees que los estilos de aprendizaje son reales, pero cuando tienes una experiencia, lo primero que piensas es, ¿esto es coherente con los estilos de aprendizaje? Si lo es, no piensas en eso mucho más. En realidad, ese diagrama puede solo ser uno tan bueno que hubiera ayudado a cualquiera a aprender. Cuando creemos que algo es de cierta manera, interpretamos las nuevas experiencias de forma que encajen en esa creencia sin importar si realmente lo hacen o no. Si los estilos de aprendizaje no mejoran el aprendizaje, entonces, ¿qué lo mejora? Hay muchos escritos que apoyan el planteo de que todos aprendemos mejor con enfoques multimodales, donde las palabras e imágenes se presentan juntas en lugar de solo palabras o imágenes. Ahora habrá palabras además de las imágenes. Veremos si esto funciona mejor. Esto se conoce como el efecto multimedia y explica en parte por qué los videos pueden ser herramientas tan poderosas para el aprendizaje cuando una narrativa acompaña las imágenes. Pato, corazón. En mi investigación doctoral encontré que el debate explícito sobre las concepciones cerradas es esencial en la enseñanza multimedia para aprender sobre física. ¿Cuántas te dije? 6. ¿6? Bien, está Es bien. un 50% mejor. ¿Creen que así fue más fácil? Sí, 100% con las palabras. En conclusión, lo más importante para aprender no es la forma en la que la información está presentada, sino qué sucede en la cabeza del estudiante. La gente aprende mejor cuando está pensando activamente, resolviendo problemas o imaginando qué sucede si cambian las variables. He hablado sobre cómo y por qué aprendemos mejor en mi video La ciencia del pensamiento. Puedes ir a verlo. Hay muchos métodos de enseñanza basados en evidencia que mejoran el aprendizaje, y el de los estilos de aprendizaje no es uno de ellos. Y es posible, dada la prevalencia de la idea errada de los estilos de aprendizaje, que en realidad se aprenda peor. Estos les dan a los docentes cosas innecesarias sobre las que preocuparse y hacen a algunos estudiantes reticentes a relacionarse con ciertos tipos de enseñanza. Y todo el tiempo y dinero invertidos en estilos de aprendizaje y su entrenamiento podrían invertirse en intervenciones que en verdad mejoren el aprendizaje. No eres un aprendiz visual, ni un aprendiz auditivo, ni un aprendiz kinestésico. O, mejor dicho, eres todos estos tipos de aprendices en uno. Las mejores experiencias de aprendizaje son aquellas que involucran múltiples y diferentes formas de entender el mismo material. Y lo mejor de todo, esta estrategia no solo funciona para una categoría de persona, sino para todas. Bien, entonces ahí ya les envío el video por el chat. Y la idea principal del video es que debemos reforzar
aspectos multimodales. Por ejemplo, ¿sí? Si estamos trabajando información, por ejemplo, en ciencias naturales sobre, bueno, por ejemplo, en ética y valores, ¿sí? Que se me ocurre que una cosa más alejada a todo el tema de las ciencias naturales, que es mucho más fácil trabajar, ¿sí? Porque pues en ciencias uno puede hacer laboratorios y esas actividades son experiencias multimodales en sí. Digamos que, por ejemplo, en ética y valores se me ocurre, ¿sí? O estás trabajando en ciencias sociales, todo el tema de los derechos y los deberes, ¿sí? El valorar al otro, la empatía, bueno, esos conceptos que están implícitos también ahí en esas dinámicas sociales. ¿Qué pasa? Yo si, por ejemplo, les traigo al salón de clases una plantica, ¿cierto? Y empiezo a trabajar desde esa base como un ser vivo, ¿cierto? Y un otro ajeno a mí, ¿cierto? Y no me pongo a darles ejemplos de un compañero, porque realmente las dinámicas ellos mismos pues se tratan muy mal, ¿sí? Algunos pues no tienen buena relación con sus compañeros o pues básicamente hacen bromas y esos ejemplos de pronto no van a ser tan profundos. Pero si yo traigo un ajeno, si puedo llevar una mascota mucho mejor, ¿cierto? Un cachorrito de perro, un cachorrito de gato, un pececito, sí, un animalito, y ponerlo como ejemplo, ¿cierto? De ese otro, ¿cierto? Y ese otro que tiene derechos, ese otro que también merece respeto, merece cuidado, ¿cierto? Y me voy a aspectos del cuidado de la naturaleza, del cuidado de los animales, ¿cierto? De la protección del otro. ¿Sí? Me voy y abarco esos temas, dejo que el niño experimente, lo consienta, lo acaricie, lo toque, ya sea el animal, lo toque la planta, ¿cierto? Sienta un acercamiento, una pertenencia y a partir de ahí voy generando esa estimulación, ¿sí? Por ejemplo, también en experiencias de información, no sé, sobre historia, ¿sí? Entonces vamos a trabajar aspectos de la revolución industrial. Entonces, esos contenidos se pueden trabajar también a partir de experiencias vivenciales de ellos. Entonces, que hagan, por ejemplo, desarrollar una obra de teatro, desarrollar, por ejemplo, no sé, una canción, que ellos desarrollen actividades, ¿sí? Que ellos las vivan, ¿cierto? Las toquen, las actúen, ¿sí? Y a partir de ahí, pues ese conocimiento va a impactar mucho más, porque se va a relacionar con una actividad que sacó risas, ¿cierto? Que llevó a que ellos se vincularan entre ellos en grupos, ¿sí? Y no solamente o exclusivamente a un contenido visual, a un contenido auditivo en el salón de clases, ¿sí? Entonces salimos, hacemos una experiencia vivencial y eso es estimular varios módulos, ¿cierto? En esa recomendación que nos hacían en el video, en esa experiencia multimodal. Entonces esos varios módulos son módulos táctiles, módulos visuales, módulos auditivos, ¿cierto? Y sobre todo toda la parte motora. De hecho, el sistema nervioso, ¿sí? Todo el sistema nervioso, tal cual como lo conocemos, se creó, ¿cierto? La naturaleza lo desarrolló para una función muy importante vinculado a la vida, ¿cierto? Vinculado al sistema digestivo. El sistema digestivo, ¿cierto? En algunos animales, toda la actividad digestiva, en algunos animales previos evolutivamente a animales con un sistema nervioso muy primitivo, digamos que tenían un sistema digestivo, pero no tenían un movimiento complejo para ampliar la posibilidad de alimentarse mejor, ¿cierto? Todos los seres vivos que no tienen sistema nervioso no se pueden mover de manera compleja. Por ejemplo, las plantas, ¿sí? Las plantas son seres vivos, ¿cierto? Que pues, obviamente no tienen todos estos sistemas, sino tienen algunos elementos esenciales, células que procesan pues los alimentos, los nutrientes, sí, pero no como tal organizado en órganos, sino pues en sistemas elementales.
eh, tampoco se pueden mover de manera compleja como nosotros, ¿sí? De pronto crecen, de pronto se orientan hacia el sol, ¿cierto? Y pues de alguna manera eso es movimiento, pero no complejo como nosotros, ¿sí? Entonces, esos organismos previos que desarrollaron el sistema nervioso sí tenían un sistema digestivo elemental y eran como unas esponjas de mar. Esas esponjitas de mar, ¿sí? Tenían como una boquita por donde succionaban el agua y tenían un sistema digestivo primitivo, ¿vale? Por donde como que, sí, hacían todo el proceso de vincular todos los nutrientes y eso pues era lo elemental, lo básico en esa época. Cuando se dio todo el desarrollo, ¿sí? Del movimiento, esos seres empezaron a moverse, se empezaron a crear neuronas, ¿sí? Células del sistema nervioso. En esa configuración y en ese avance evolutivo, ¿cierto? Que se relacionó entonces con la necesidad de ampliar en los alimentos, ¿cierto? Me empiezo a mover. Al moverme, pues obviamente ya no dependo de que la corriente de agua me traiga los alimentos, sino puedo ir y buscar. El sistema nervioso empezó a complejizarse más, ¿sí? Y llegó hasta, pues nosotros como seres humanos, en ese desarrollo como tal. Entonces, realmente el desarrollo del sistema nervioso parte de la necesidad del movimiento, ¿sí? Ese es como el porqué del desarrollo del cerebro, ¿sí? ¿Por qué se desarrolló? Porque necesitábamos movernos, ¿sí? Y en ese movimiento necesitamos entender que los niños necesitan moverse, ¿sí? ¿Para qué? Para aprender, ¿sí? Porque es la base del cerebro el movimiento. Y si nosotros los hacemos mover, ¿sí? Es mucho más fácil. Por ejemplo, es más fácil vincular un aprendizaje cuando yo lo relaciono con un movimiento, ¿sí? Y muchas veces los conceptos yo los relaciono también con movimientos. Por ejemplo, el concepto de manejar, ¿sí? El concepto de manejar o conducir un vehículo, yo lo relaciono con el movimiento, ¿cierto? De que yo hago cuando muevo el volante, ¿sí? Ese movimiento está vinculado al concepto de conducir un vehículo, ¿sí? Entonces yo hago las manitas, ¿cierto? Yo muevo las manos como si estuviese conduciendo el volante. Si yo les digo el concepto, por ejemplo, del deporte del tenis, ¿cierto? Seguramente ustedes no me van a decir el concepto semántico, el contenido semántico, sino van a coger, entre comillas, una raqueta, ¿cierto? Imaginariamente, y van a hacer el movimiento que uno hace al golpear una bola de tenis con la raqueta, ¿sí? Es mucho más fácil eso, vincular conceptos con el movimiento. Y por esa razón también, elementos físicos concretos, como un ábaco, ¿cierto? Como las regletas de Cucineur, como esos elementos que los niños pueden tocar, pueden ver, sí, pueden sentir, los pueden mover, son más fáciles para aprender conceptos matemáticos que muchas veces son cosas abstractas que no se pueden tocar, ¿sí? Entonces, por eso es importante el tema de vincular esos sentidos, ¿cierto? Y ahí es donde hacemos introducimos ese concepto de estimular diferentes áreas del cerebro para promover mejor el aprendizaje, ¿sí? Y otra cosa también muy importante, y que nos lo decían en el video, era que es importante también que estén pasando cosas a nivel cerebral, ¿sí? O sea, no solamente que esté introduciendo información auditiva o información visual, sino que a nivel cerebral el niño está haciendo un proceso de metacognición o de pensar sobre lo que está escuchando o pensar sobre su pensamiento, ¿cierto? Haciendo un análisis o una relación con contenidos previos, ¿sí? O partiendo de una cosa elemental que es repetir lo que dice el profesor, ¿sí? Si de pronto yo no tengo un proceso metacognitivo de decir, ah, por eso esto y por eso aquello, ¿cierto? Entonces, por lo menos le digo al niño,
intenta repetir en tu mente con tus propias palabras, ¿cierto? En voz baja, lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Y en esa repetición, el cerebro está activo, ¿cierto? Y ese es un pensamiento, obviamente, que está generando una conexión cerebral, una conexión sináptica entre neuronas para generar memoria. ¿Listo? Entonces son varias cositas importantes dentro de esa necesidad del aprendizaje. Entonces espero haber respondido la pregunta, Olimpo, con un video más, un poquito de la aclaración del video. Bien, vamos a avanzar por acá, que ya casi no se nos acaba la clase. Les decía, vemos algunos asuntos del sistema nervioso autónomo, que está compuesto por dos subsistemas, sistema simpático y sistema parasimpático. Para hacer corto el cuento de estos dos sistemas, un sistema lo que va a hacer es actuar, digamos activar, y el otro sistema lo que va a hacer es lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, acá, si el sistema nervioso simpático dilata las pupilas, el sistema nervioso parasimpático las va a contraer, ¿listo? Y aquí tenemos algunos núcleos, por ejemplo en el tallo cerebral, que van a actuar en función de eso, ¿cierto? En la dilatación pupilar y en la estimulación de la saliva, ¿cierto? Entonces, si uno va a inhibir la saliva, el otro la va a estimular. O sea, uno hace una cosa y el otro hace lo contrario. No quiere decir que siempre el simpático active y el parasimpático inhiba, sino son condiciones distintas. Si ven que aquí estaba dilatando, ¿cierto? Estimulando, abriendo la pupila, pero acá está inhibiendo la salivación. Aquí, por lo contrario, está contrayendo, ¿cierto? Haciendo que la pupila sea más pequeñita. Y aquí, por ejemplo, está estimulando, o sea, que se estimule la salivación, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos diciendo que el simpático acelera el pulso cardíaco, pero acá el parasimpático reduce el latido cardíaco. Aquí, por ejemplo, el simpático relaja los bronquios y el otro los va a contraer. Y así vamos generando dos funciones contrarias de acuerdo a esa activación. Este sistema nervioso autónomo no es consciente, ¿sí? No es consciente esa información. Bien, y ya para terminar, vamos a revisar esta información sobre algunos antecedentes en neurociencia e ir cerrando todo este tema de fundamentos en neurociencia. Tenemos varios sujetos importantes dentro de esa historia de la neurociencia. Tenemos por acá Franz Joseph Gall, de la frenología, exponente importante de la frenología, pero que básicamente fue un paso en falso en la neurociencia porque se estableció, ¿sí? Según la frenología se estableció que el cráneo podría vincularse a los aspectos cognitivos y comportamentales, ¿sí? Eso ya hoy por hoy sabemos que no es así, que el cráneo no es el que soporta la información cognitiva y comportamental, emocional, etcétera, sino tiene que ver es con el encéfalo. Pero ellos, al ver esa conexión importante entre la cabeza, ¿cierto? Y lo que pasaba a nivel conductual, por ejemplo, si ellos observaban pacientes con algún accidente, por ejemplo, en la cabeza, en la parte delantera de la cabeza, ¿sí? De pronto una lesión en la parte frontal, pues él decía, ok, si eso es importante, decimos que la parte frontal, pues, del cráneo también es importante, ¿sí? Y establecieron un mapa en donde, pues, vinculaban aspectos comportamentales de la personalidad a áreas específicas del cráneo. Sin embargo, este señor vivió en una época donde la esclavitud, pues, estaba a flor de piel y evidentemente a los afroamericanos, a las personas que venían o pues que tenían un tono de piel pues distinto, pues obviamente les iba peor, ¿sí? Les iba mal en esa descripción de capacidades. Pues obviamente esto fue un paso en falso en la neurociencia, pero que todavía no se había constituido como tal. Ya habíamos hablado de Broca, ya habíamos hablado de Wernicke con las famosas afasias comprensivas y afasia motora. Esto no lo vamos a repetir por acá.
Por otro lado, también tenemos a Jack Hewlett Jackson, que descubrió algunas funciones sensoriales y motoras, junto con los descubrimientos que ya habíamos mencionado anteriormente ¿de quién? De Penfield y Baldry, ¿cierto? Pues todo el tema del homúnculo motor y el homúnculo somatosensitivo. También mencionamos anteriormente a Santiago Ramón y Cajal, importante dentro de esa descripción anatómica del cerebro, ¿cierto? Toda la parte de las neuronas, cómo se describen, cómo se configuran. Y por último, tenemos a Corbanian Brodmann. Él estableció unas áreas que se llaman las áreas de Brodmann, que constituyen estas de aquí, estas de acá. ¿Listo? Básicamente es un mapeo cerebral de acuerdo a las funcionalidades. Entonces él lo que hizo fue limitar, ¿cierto?, esas áreas importantes del cerebro y en lugar de poner un nombre en particular, les colocó unos números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos áreas visuales. La número 17, 18 y 19 son corteza visual y la corteza primaria, visual primaria, es el área número 17. Por ejemplo, aquí tenemos la corteza del área, el área de Broca, área 45 de Brodmann, y tenemos aquí 41, 42 y 39, también la 22 de Brodmann para el área de Wernicke. Tenemos cortezas motoras, ¿cierto? La número 4, corteza premotora, y toda la parte 8, 9, 10, 46, 47, 11, 45 y 44, toda la parte de funciones ejecutivas, corteza prefrontal. ¿Listo? Tenemos aquí la corteza somatosensitiva y así sucesivamente en diferentes funciones. Área 42, que tiene que ver con área auditiva primaria. Entonces, son áreas que este señor recopiló de diferentes investigaciones, ¿sí?, de diferentes estudios para definir concretamente cómo está parcelizado funcionalmente el cerebro. ¿Listo? Vamos a dejar la información hasta acá. El día lunes, bueno, recuerden, mañana descansamos, continuamos el día lunes. Espero que hayan aprendido un montón. Espero que pues se hayan enamorado un poquito más de este tema, así como yo. Vamos a escuchar a Olimpo ya para irnos. Olimpo, te mando ahí el audio, gracias. Doctor, doctor Señor. Miguel, mi profe, vea, para la próxima clase, Sí, no se señor. le olvide hablar sobre las neuronas espejo. También las vamos a hablar, sí, señor. Ni Sí, siquiera lo señor. tengo que anotar, lo iba a apuntar, pero Bueno, sí lo vamos a muchas hablar. gracias. Muchas gracias, Claro doctor. que sí. Muy amable, Gracias. feliz. Bueno, gracias. Feliz fin de semana a todos. Gracias, Olimpo. Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Si desean pues certificarse, si desean contribuir también a que sigamos pues ampliando esta información, dando estos diplomados, obviamente nos ayudan muchísimo adquiriendo los certificados. Ahí está Mauricio. Igual los espero. Las clases son completamente gratis, son bienvenidos. La verdad nos interesa mucho que ustedes se formen. Y tranquilos, ya vamos hacia la educación, ¿sí? Vamos desde la parte fundamental del cerebro, ya vamos hacia la parte educativa. Tenemos todavía toda la semana siguiente 6 clases para trabajar ese tema. Mil y mil gracias a todos. Descansen. Mañana no trabajamos. Nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde. ¿Listo? Nos vamos en la recta final hasta el día 30 de agosto. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Compartan información. Que más personas vengan a esta vinculación, a esta información. Un saludito.